Considera la existencia de una escritura distinta a cualquier versión conocida, un volumen sagrado que desentraña revelaciones cristianas tan impactantes que fueron celosamente guardadas durante siglos, lejos de la vista pública. Imagina una Biblia no compuesta por los 66 libros canónicos usuales, sino una con 88, incluidos textos en su día excluidos, reprimidos y considerados excesivamente subversivos por antiguos liderazgos eclesiásticos. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué pensarías si te revelo que entre estas páginas se esconden secretos sobre seres angelicales caídos, los Nefilim, y profecías que detallan el Apocalipsis de formas nunca antes divulgadas? ¿Y si te dijera que estos manuscritos desvelan saberes escondidos sobre el conflicto celestial entre el bien y el mal, las jerarquías en el cielo y el impacto de ángeles y demonios en el destino humano? Vamos a explorar los textos secretos de la Biblia ortodoxa etíope, un compendio que alberga enigmas que han permanecido ocultos para la mayoría del cristianismo durante eones. ¿Cuál es el motivo de su censura? ¿Qué contienen estos escritos que incomodaron tanto a los líderes de la Iglesia occidental hasta el punto de omitirlos de la versión de la Biblia con la que muchos están familiarizados? Acompáñame en este descubrimiento y al finalizar, comprenderás por qué estos textos fueron vistos como tan controvertidos y las revelaciones trascendentales que ofrecen, capaces de transformar completamente nuestra percepción de la Biblia. Comencemos. Aunque la mayoría de los creyentes están familiarizados con la versión estándar cristiana o la Biblia del rey Jacobo, que consta de 66 libros, la Biblia ortodoxa etíope contiene un asombroso total de 88 libros. Efectivamente, 22 textos adicionales, y no hablamos de meros apéndices o anotaciones, sino de escrituras completas que fueron una vez reverenciadas y posteriormente prohibidas en la corriente principal cristiana. Estos documentos formaron parte de la tradición cristiana antigua, venerados por comunidades durante siglos y portadores de profecías, visiones cósmicas y relatos ancestrales inaccesibles en otras escrituras. Sin embargo, estos textos resultaron problemáticos para los círculos eclesiásticos dominantes, especialmente tras el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, al ser considerados demasiado polémicos, místicos o afines a las tradiciones judías. Sin embargo, la conexión con la Biblia etíope se remonta mucho antes de lo que muchos suponen. Antes de la colonización europea, mucho antes de que el cristianismo se propagara por el Imperio Romano, el antiguo reino de Etiopía ya había forjado una profunda conexión espiritual directamente ligada a la Biblia. Los orígenes del cristianismo etíope datan del siglo IV después de Cristo, cuando el reino de Aksum adoptó formalmente el cristianismo como su religión oficial, convirtiéndose en una de las primeras naciones en abrazar esta fe, mucho antes que muchas naciones occidentales. Desde entonces, la Biblia, escrita en ge'ez, un idioma ancestral etíope, se ha mantenido como un pilar de la vida religiosa en Etiopía. Pero la historia bíblica de Etiopía probablemente se extienda aún más atrás, antes incluso del cristianismo mismo. Según la antigua tradición etíope, esta conexión inicia con la visita de la reina de Saba a Jerusalén para encontrarse con el rey Salomón en el siglo X a.C., un evento que, aunque se menciona brevemente en la Biblia occidental, es extensamente detallado en las crónicas etíopes. Según las crónicas etíopes, la reina de Saba y el rey Salomón engendraron a Menelik I, quien se coronaría como el primer emperador de Etiopía. El relato se enriquece aún más al contar que Menelik fue el encargado de trasladar el Arca de la Alianza a Etiopía, la misma que albergaba las tablas de los 10 mandamientos.
Este acontecimiento trasciende lo meramente histórico para los etíopes, interpretándose como una encomienda celestial. La tradición etíope sostiene que Dios designó a Etiopía como custodia del Arca de la Alianza, tejiendo de este modo el destino espiritual de Etiopía con los eventos sagrados de Israel. Este vínculo con los dictámenes bíblicos fundamenta el motivo por el cual Etiopía se erigió como un baluarte de fe, adoptando el cristianismo con antelación y resguardando escrituras que otras corrientes cristianas desechaban. En su distanciamiento de las influencias occidentales y europeas, Etiopía conservó estos venerados textos en su Biblia ortodoxa. Estos documentos continuaron siendo una columna de la vida religiosa etíope a lo largo de los siglos, incluso mientras eran paulatinamente eliminados del canon cristiano occidental. Esto plantea un interrogante: ¿por qué estos textos no fueron incorporados en la Biblia estándar? Las razones son tan profundas como apasionantes. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Varios de estos escritos fueron descartados por contener conceptos considerados excesivamente místicos o especulativos. Textos como el libro de Enoc exponen detalles sobre entidades celestiales, ángeles caídos y los Nefilim, gigantes nacidos de la unión entre humanos y ángeles. Estas profecías apocalípticas que revelan misterios del cielo y el infierno, los orígenes del mal y el juicio final divino, fueron vistos como demasiado provocativos para la iglesia emergente. Otros fueron omitidos por su cercanía con el judaísmo. Escritos como Jubileos y Macabeos enfatizan la rigurosa observancia de las leyes judías, como el Sabbat, las normas alimenticias y la circuncisión. En una época donde la joven iglesia cristiana buscaba diferenciarse del judaísmo, percibiendo estos textos como una amenaza a su naciente identidad. Además, algunos de estos libros se percibieron como un riesgo para la homogeneidad doctrinal que la antigua iglesia aspiraba a establecer. Los líderes eclesiásticos temían que la inclusión de estos textos pudiera propiciar interpretaciones divergentes sobre la teología, especialmente respecto al papel de los ángeles, la vida tras la muerte y el juicio divino. Su inclusión en el canon podría entonces abrir la puerta a herejías o divisiones dentro de la iglesia primitiva. En el marco colonial, cuando las potencias europeas, especialmente Italia, intentaban someter a Etiopía, la propia Biblia ortodoxa etíope se convirtió en un blanco. Era vista como un desafío espiritual al control europeo. El singular contenido de la Biblia que vincula a Etiopía espiritualmente con Israel y el cristianismo primitivo simboliza una resistencia frente a la imposición religiosa y cultural europea. Al marginar la Biblia ortodoxa etíope, las potencias coloniales intentaban sofocar la autonomía religiosa de Etiopía para imponer sus propias interpretaciones occidentales de la fe. Entonces, ¿qué misterios albergan estos textos que fueron vedados? ¿Por qué causaban tanto recelo en los líderes eclesiásticos occidentales?
Es posible que estos antiguos escritos desvelen profetas ocultos, descripciones de entidades celestiales y detalles sobre el fin del mundo demasiado impactantes para ser ignorados. Esto es Deep Bible Stories. Para comprender por qué la Biblia ortodoxa etíope incluye tantos libros excluidos de la versión estándar cristiana, debemos primero investigar el papel único de Etiopía en la historia bíblica y cristiana. Comencemos en el siglo IV después de Cristo, una era en la que gran parte del mundo aún no había abrazado el cristianismo. Durante este periodo, el reino de Aksum, una civilización prominente situada en lo que hoy es la moderna Etiopía, fue una de las primeras naciones en adoptar oficialmente el cristianismo como religión estatal. Este hecho cimentó la identidad de Etiopía como nación cristiana, convirtiéndola en una de las comunidades cristianas más antiguas y continuas del planeta. ¿Pero cómo ocurrió esto? Contrario a la creencia popular que atribuye la expansión del cristianismo en Etiopía a misioneros europeos, la Iglesia Ortodoxa etíope traza sus raíces hasta el apóstol Felipe y la conversión de un eunuco etíope descrita en Hechos 8:26 a 40. Este oficial de la corte etíope, bautizado por Felipe, llevó la fe cristiana de vuelta a Etiopía, instaurando así la tradición cristiana en el país. En pocos siglos, este incipiente movimiento se transformó en la religión oficial del poderoso reino de Aksum. Fue a través de la iglesia copta de Alejandría que el cristianismo echó raíces en Etiopía, lo que llevó a la traducción de la Biblia al ge'ez, el antiguo idioma etíope. Y conforme el cristianismo se expandía por todo el reino de Aksum, se incluyeron no solo los 66 libros típicos. La historia única de Etiopía le permitió acceder a una amplia gama de textos judíos y cristianos primitivos, muchos de los cuales fueron desechados o prohibidos por la Iglesia occidental por considerarse demasiado místicos, controvertidos o cercanos a las tradiciones judías. Sin embargo, Etiopía conservó estos textos sagrados, manteniéndolos como parte de su patrimonio espiritual. Esta temprana adopción del cristianismo también ayudó a Etiopía a mantener su independencia espiritual frente al resto del mundo cristiano. Mientras el Imperio Romano y la Iglesia Occidental se esforzaban por consolidar un canon bíblico unificado, Etiopía se mantuvo al margen de estos debates, libre de preservar sus tradiciones y textos antiguos. Como resultado, la Biblia ortodoxa etíope no solo incluye los conocidos libros del Antiguo y Nuevo Testamento, sino también textos adicionales que ofrecen perspectivas profundas sobre la teología judía y el cristianismo primitivo. La conexión de Etiopía con la historia bíblica se extiende incluso más allá de los albores del cristianismo. Para comprender el panorama completo, es necesario remontarse mucho más atrás en el tiempo, específicamente 1000 años antes de Cristo. Según la tradición etíope, los vínculos bíblicos de Etiopía comenzaron con una figura impresionante, la reina de Saba. Esta soberana es mencionada brevemente en la Biblia occidental, específicamente en los libros de Primero Reyes 10 y Segundo Crónicas 9. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. De acuerdo con estos relatos, ella viajó desde el distante reino de Saba, que los etíopes identifican actualmente como parte de Etiopía y Yemen, para encontrarse con el ilustre rey Salomón en Jerusalén.
Mientras que la Biblia occidental apenas esboza su visita, la narrativa etíope, plasmada en el Kebra Nagast, un texto crucial para la identidad nacional y espiritual de Etiopía, describe una historia mucho más detallada. Según este texto, la reina de Saba, conocida en Etiopía como Maqueda, y el rey Salomón engendraron a un hijo, Menelik, quien ascendería al trono como el primer emperador de Etiopía. Lo que añade aún más asombro a esta historia es que cuando Menelik creció, visitó a su padre en Jerusalén. A su regreso a Etiopía, se dice que trajo consigo uno de los artefactos más sagrados de la historia bíblica, el Arca de la Alianza. En efecto, según la tradición etíope, el Arca de la Alianza, que albergaba las tablas de piedra de los 10 mandamientos, ha sido custodiada en Etiopía durante siglos. Esta profunda y duradera conexión con la historia sagrada de Israel ha influido significativamente en el cristianismo etíope. Para los etíopes, el Arca de la Alianza no solo es un tesoro, sino que simboliza una misión divina que enlaza directamente a Etiopía con el pueblo elegido de Dios, Israel. Etiopía no se considera una nación marginal, sino un actor principal en el plan divino, una nación destinada a proteger el arca y conservar las verdades ancestrales de la Biblia. Mientras la cristiandad occidental se ocupaba de establecer y consolidar el canon bíblico, Etiopía se dedicaba a preservar una colección completa de textos cristianos y judíos antiguos. Debido al aislamiento geográfico de Etiopía respecto a Europa, el país pudo resistir las presiones para alinearse con las decisiones tomadas durante el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, un momento crucial para la cristiandad en el Imperio Romano. Fue en este concilio donde los líderes eclesiásticos se reunieron para unificar la doctrina cristiana y decidir qué libros serían considerados inspirados y cuáles serían excluidos. La Iglesia occidental comenzó a configurar una Biblia que omitía textos considerados demasiado judíos, excesivamente místicos o especulativos. Libros como el de Enoc, Jubileos y los Macabeos fueron vistos como problemáticos por diversas razones, ya sea por profundizar en la naturaleza de los ángeles o por enfatizar la observancia estricta de las leyes judías. Sin embargo, Etiopía permaneció en gran medida inafectada por estas decisiones doctrinales. Manteniendo sus conexiones con las raíces cristianas coptas, el país conservó un amplio espectro de textos bíblicos. Por esta razón, la Biblia ortodoxa etíope incluye no solo los 66 libros encontrados en la mayoría de las Biblias cristianas, sino también 22 libros adicionales que fueron prohibidos o excluidos del canon occidental. Etiopía se estableció como un refugio espiritual, preservando antiguas tradiciones lejos del influjo de las doctrinas europeas occidentales. Por ello, la Biblia ortodoxa etíope se distingue claramente de las versiones predominantes en el cristianismo moderno. Representa un legado vivo de una vertiente del cristianismo que ha permanecido inmutable desde los inicios de esta fe, no afectada por los numerosos debates doctrinales y las disputas políticas que moldearon las escrituras occidentales. La presencia de estos textos que fueron omitidos y prohibidos en la Biblia ortodoxa etíope no es simplemente un detalle histórico fascinante. Nos recuerda que existieron diversas interpretaciones sobre los contenidos apropiados para la Biblia y que muchos de los escritos descartados por la Iglesia occidental todavía poseen un valor espiritual significativo. Por ejemplo, el libro de Enoc detalla con claridad las acciones de los ángeles caídos, su interacción con los seres humanos y su castigo final. Este documento ha sido influyente en el desarrollo del pensamiento cristiano acerca de la maldad y el apocalipsis. Asimismo,
El libro de los Jubileos aporta una perspectiva judía sobre los eventos bíblicos, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la vida de los patriarcas y el rol de los ángeles en la dirección de los asuntos humanos. Estos manuscritos nos proporcionan un vistazo a un segmento olvidado de la historia cristiana, una época en la cual la teología estaba aún formándose y los límites de lo ortodoxo se debatían. Para Etiopía, estos libros nunca fueron vetados. Siempre han sido una parte integral de su práctica religiosa, tratados con el mismo respeto que los textos canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero entonces, ¿por qué estos libros fueron excluidos? ¿Qué contienen estos documentos sagrados que provocaron que la Iglesia occidental los declarase no aptos para la Biblia? Las causas de esto son tan intrincadas como intrigantes, entrelazadas no solo con dilemas teológicos, sino también con conflictos políticos y culturales. En este análisis examinaremos por qué exactamente estos textos fueron apartados por las autoridades cristianas antiguas y las razones por las que Etiopía optó por retenerlos. Una de las razones primordiales para su exclusión radica en su contenido altamente místico y su naturaleza espiritual y especulativa. Muchos de los libros rechazados, como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, tratan temas considerados esotéricos, centrados en el ámbito celestial, la jerarquía angelical y las interacciones entre divinidades y humanos. Por ejemplo, en el libro de Enoc se relata la historia de los vigilantes, ángeles caídos que bajaron a la tierra, interactuaron con los humanos y finalmente generaron una corrupción extensa a través de sus descendientes, los Nefilim. Estos ángeles no solo se sublevaron contra Dios, sino que también entregaron a los humanos saberes vedados, tales como los secretos de la guerra, la hechicería y la astrología. Esta clase de narrativa contrasta con el enfoque simplificado de salvación que predomina en la Biblia occidental. La Iglesia occidental, especialmente tras el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, percibió estas enseñanzas especulativas con desconfianza, consideradas distracciones de los principios fundamentales del cristianismo, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Los prelados temían que un énfasis excesivo en temas como ángeles, conflictos celestiales y el fin de los tiempos pudiera confundir a los fieles o llevar a interpretaciones místicas de las Escrituras, alejando la atención del mensaje central de la redención. La orientación hacia una teología más reflexiva y menos convencional hizo que la Iglesia occidental decidiera excluir obras como el libro de Enoc, anteriormente consultado por comunidades cristianas primitivas, incluidos los esenios, un grupo judío que se cree tuvo un papel fundamental en la formación del pensamiento cristiano inicial. Aunque textos como el libro de Enoc proporcionaban explicaciones extendidas sobre dimensiones espirituales y la rebelión angelical, las autoridades eclesiásticas romanas y ortodoxas en Occidente concluyeron que estos manuscritos divagaban demasiado sobre lo sobrenatural. En contraste, Etiopía valoraba estos documentos no como meras distracciones, sino como componentes esenciales para entender el eterno conflicto entre el bien y el mal. La tradición cristiana en Etiopía abrazó la riqueza mística de estos escritos, viéndolos como luces que aclaraban aspectos del cielo y las complejidades divinas. Además, otro motivo por el cual se rechazaron muchos de estos escritos fue su profunda conexión con las costumbres judías.
Textos como el libro de los Jubileos y los Macabeos destacaban la observancia rigurosa de preceptos judíos, tales como el sábat, la circuncisión y las leyes dietéticas. Estos fueron compuestos en una época donde el judaísmo y el naciente cristianismo no estaban completamente segregados, ofreciendo una perspectiva que enfatizaba la importancia de adherirse a la ley mosaica. Por ejemplo, el libro de los Jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis, reinterpreta desde la creación hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí, profundizando en detalles no solo presentes en los libros de Génesis y Éxodo. Este libro insiste en la relevancia de las celebraciones judías y la pureza ritual, sugiriendo una adherencia perpetua a estas normas. Este texto incluso propone un calendario solar de 364 días, argumentando que este era el calendario original que Dios estableció para el pueblo judío, en contraste con el calendario lunar que se adoptó posteriormente. Con el desarrollo del cristianismo, que buscaba expandirse entre los gentiles, la nueva religión intentó distanciarse de las estrictas prácticas judías. El apóstol Pablo defendió la liberación de estas leyes, proclamando que la redención llega a través de la fe en Cristo, más allá del cumplimiento de la ley mosaica. A medida que la Iglesia occidental se organizaba, libros que subrayaban las normativas judías, como los Jubileos y los Macabeos, fueron vistos como remanentes innecesarios de un pasado que se debía superar. No obstante, Etiopía mantuvo un vínculo más profundo con estas tradiciones. La Iglesia Ortodoxa etíope rastrea su ascendencia hasta el rey Salomón a través de Menelik I, hijo de Salomón, y la reina de Saba. Por esta razón, la doctrina cristiana en Etiopía ha permanecido profundamente enraizada en prácticas judías, sin ver la necesidad de alejarse de ellas. Como consecuencia, estos escritos aún forman parte de la Biblia ortodoxa etíope, proporcionando a los creyentes una rica tradición que armoniza la ley del Antiguo Testamento con el mensaje salvífico del cristianismo. De hecho, los macabeos son tenidos en gran estima en Etiopía, donde, a diferencia de la cristiandad occidental que los relegó a textos apócrifos, continúan siendo vistos como testimonios esenciales de la resistencia judía, la adherencia a la ley divina y la intervención de Dios frente a la opresión. En Etiopía, los macabeos son celebrados como defensores de la fe judía frente a la supresión por parte de autoridades extranjeras. Para los cristianos etíopes contemporáneos, la historia de los macabeos sigue siendo profundamente motivadora. Una razón crucial por la que estos libros se excluyeron es que representaban un desafío a la ortodoxia cristiana en un momento en que la Iglesia primitiva estaba definiendo su identidad y unificando su doctrina para fortalecer la fe ante la expansión del cristianismo a lo largo del Imperio Romano. Durante esta expansión surgieron diversas sectas e interpretaciones, algunas consideradas heréticas por la naciente Iglesia Ortodoxa. Muchos libros de la Biblia ortodoxa etíope ofrecen visiones teológicas alternativas que las autoridades eclesiásticas occidentales creían que podrían desorientar o fragmentar las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, ciertos textos proponen interpretaciones distintas sobre la vida después de la muerte, el juicio divino y la función de los ángeles. El libro de Enoc, en particular, aborda detalladamente a los vigilantes y a los nefilim, conceptos considerados excesivamente aventurados para la doctrina cristiana en desarrollo. Los líderes de la Iglesia primitiva estaban empeñados en centrar la atención en la salvación ofrecida por Cristo, evitando lo que percibían como divagaciones sobre ángeles y esferas celestiales.
Su meta era establecer una fe coherente y uniforme en todas las comunidades cristianas, lo que implicaba descartar textos con narrativas alternativas o que enfatizaban demasiado en lo espiritual desconocido. El Concilio de Nicea y otros concilios eclesiásticos jugaron un papel crucial en este proceso, ayudando a cimentar un canon cristiano que dirigiera a los fieles hacia una comprensión clara del rol de Cristo en el plan de salvación. En este proceso se omitieron libros que profundizaban en los misterios espirituales del universo, privilegiando en cambio las enseñanzas directas del Evangelio. Etiopía no percibió estos libros como una amenaza para la ortodoxia. De hecho, la Iglesia etíope consideraba que estos textos enriquecían la comprensión del diseño divino, ofreciendo revelaciones sobre el ámbito angelical, el destino de los ángeles caídos y los eventos escatológicos. Para Etiopía, estos libros no eran meras especulaciones, sino aportes valiosos que complementaban las enseñanzas del Nuevo Testamento, ofreciendo una visión más completa de la lucha eterna entre el bien y el mal. No podemos ignorar cómo el colonialismo influyó en la marginalización de la Biblia ortodoxa etíope. Durante la era colonial, especialmente con la invasión italiana en los siglos XIX y XX, la Iglesia ortodoxa etíope y sus escrituras fueron vistas como obstáculos para la dominación europea. Los colonizadores vieron la independencia espiritual de Etiopía y su conexión con tradiciones cristianas ancestrales como una forma de resistencia. Lejos de ser una nación pasiva, Etiopía era una comunidad cristiana con tradiciones profundas y únicas que antecedían a gran parte de la historia cristiana europea. La Biblia ortodoxa etíope era símbolo de desafío porque vinculaba a Etiopía directamente con Israel y con la Iglesia primitiva, una conexión espiritual y políticamente incómoda para los colonizadores. Al marginar o prohibir la Biblia etíope, las fuerzas coloniales buscaban debilitar la identidad espiritual de Etiopía y promover las doctrinas religiosas occidentales. Así como la resistencia de Etiopía contra el dominio colonial la convirtió en un emblema de la independencia africana, su desafío religioso mediante la conservación de su Biblia ortodoxa la estableció como un símbolo espiritual. La Biblia etíope, repleta de textos excluidos y libros prohibidos, fue percibida como un desafío a la estructura religiosa occidental, una amenaza que cuestionó la hegemonía del catolicismo y el protestantismo. ¿Consideras que la independencia espiritual de Etiopía fue vista como una amenaza por las potencias coloniales? Comparte tus opiniones sobre cómo esto influyó en la represión de la Biblia ortodoxa etíope. Ahora que hemos examinado por qué estos libros fueron prohibidos, es hora de adentrarnos en los misterios que contienen. Cada escrito de la Biblia ortodoxa etíope revela aspectos profundos sobre los dominios espirituales, la historia antigua y el diseño divino. Exploraremos más a fondo estos libros vetados y lo que descubren sobre el mundo invisible, las profecías y el fin de los tiempos. Verás por qué Etiopía los conservó y por qué son ahora más relevantes que nunca. Tal vez el más conocido de estos libros, el libro de Enoc, nos sumerge en la estructura cósmica y los dominios espirituales. Este análisis no se limita a una mera descripción de ángeles y demonios. El libro nos ofrece un relato detallado sobre la rebelión angelical, sus interacciones con los humanos y su eventual juicio. La primera parte de Enoc, conocida como el Libro de los Vigilantes, inicia con una revelación impactante. 200 ángeles, llamados vigilantes, fueron enviados por Dios para supervisar a la humanidad. Sin embargo, se desviaron de la gracia al involucrarse con los seres humanos.
Estos ángeles, liderados por Semjasa, desafiaron la orden divina y descendieron a la tierra, donde tomaron esposas humanas y engendraron a los Nefilim, una progenie de gigantes descrita como violenta, corrupta y destructiva. Lo poderoso de esta historia radica en que estos ángeles transgresores no solo violaron las leyes de Dios, sino que también impartieron conocimientos prohibidos a los humanos. Les enseñaron artes bélicas, hechicería, el uso de cosméticos y astrología, consideradas perversiones del orden natural establecido por Dios. Esta sabiduría impartida por los ángeles desencadenó el caos en la tierra, y los Nefilim, fruto de la unión entre ángeles y humanos, contribuyeron al deterioro moral del mundo. Tanta fue su violencia y corrupción que Dios decidió enviar el diluvio para purificar la tierra de su influencia. Pero antes del diluvio, envió a los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel para que intervinieran. Su misión fue capturar a los vigilantes rebeldes y confinarlos en el abismo hasta el día del juicio. Estos vigilantes, junto con sus descendientes, fueron vistos como tan corruptores que Dios decidió erradicarlos de la tierra, pero su legado continúa amenazando a la humanidad. ¿Te interesaría que hiciéramos un video detallado explorando el libro de Enoc y la rebelión de los ángeles? Déjanos saber en los comentarios. En otra sección de Enoc, conocida como el libro de las parábolas, se nos presenta una visión apocalíptica de Enoc, donde anuncia la llegada de una figura mesiánica conocida como el Hijo del Hombre. Este personaje se presenta como un juez celestial que dictará sentencias tanto para seres humanos como para ángeles. Es interesante notar la similitud entre este Hijo del Hombre y Jesucristo, a quien se le otorga el mismo título en el Nuevo Testamento. La profecía de Enoc predice un juicio definitivo, en el cual los seres malignos, incluidos los ángeles rebeldes, serán desterrados a un abismo ardiente, mientras que los virtuosos heredarán la vida eterna. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Este segmento del libro de Enoc ofrece una representación gráfica del conflicto eterno entre el bien y el mal, con ángeles, demonios y humanidad enfrentando su evaluación final ante el trono divino. Una de las partes más reveladoras de Enoc, el libro astronómico, expone los secretos del universo. A Enoc se le muestra la estructura divina de las constelaciones, planetas y años, especificando un calendario solar que busca mantener a los humanos en concordancia con el ritmo celeste de la creación. Este pasaje detalla los movimientos de los astros, que no son aleatorios, sino que siguen un diseño meticuloso establecido por Dios y ejecutado por sus ángeles. Se enfatiza que los humanos deben adherirse al calendario solar en vez del lunar para sincronizarse con el plan divino. La Iglesia Ortodoxa Etíope continúa siguiendo este calendario solar, evidenciando sus vínculos con las enseñanzas ancestrales reveladas a Enoc. A continuación, abordamos el libro de los jubileos. Las normas sobre el sábado, las prescripciones dietéticas y el calendario solar que los jubileos promulgan reflejan una devoción inquebrantable a cumplir los mandamientos de Dios en su forma más auténtica. Para los creyentes contemporáneos, estos textos plantean interrogantes cruciales. ¿Vivimos en conformidad con las leyes divinas? ¿Nos hemos alejado demasiado de los principios esenciales otorgados a la humanidad desde sus inicios?
¿Qué implicaría un retorno a estas prácticas? Los jubileos sostienen que las directrices otorgadas a Adán, Noé y Abraham no eran temporales, sino mandatos perpetuos. Esto plantea una cuestión provocadora. ¿Deberían los cristianos de hoy seguir los mismos preceptos que se entregaron a los patriarcas? ¿Ha perdido la cristiandad moderna algo esencial al alejarse de la estricta observancia de la ley divina? Por último, consideremos lo que significa que estos textos se hayan preservado en Etiopía. Como hemos visto, la Biblia ortodoxa etíope es un tesoro espiritual que alberga muchos de los textos excluidos por la cristiandad occidental. La función de Etiopía en la conservación de estos escritos trasciende la tradición religiosa. Representa una profunda declaración de resistencia espiritual contra las fuerzas que intentaron erradicar estas verdades antiguas. Durante la era colonial, mientras los poderes europeos buscaban imponer su hegemonía religiosa y política sobre África, la Iglesia Ortodoxa etíope se erigió como un bastión de desafío. La custodia de estos textos sagrados no fue solo un acto de fidelidad religiosa, sino también una afirmación de independencia. Etiopía mantuvo las verdades bíblicas antiguas incluso cuando el resto del mundo cristiano las abandonaba. Esto sugiere que la Biblia ortodoxa etíope podría poseer enseñanzas destinadas a ser preservadas para este momento histórico. Mientras el mundo lidia con desafíos sin precedentes, quizás haya llegado el momento de sacar a la luz estos escritos sagrados. Hemos explorado a fondo los textos restringidos de la Biblia ortodoxa etíope, desde las enigmáticas visiones de Enoc hasta las profecías de Isaías y la valiente resistencia de los macabeos. Cada uno de estos libros alberga secretos y revelaciones que retan nuestra percepción de la Biblia y la historia del cristianismo. En medio del vasto mosaico de textos religiosos del mundo, la Biblia ortodoxa etíope se distingue por su colección única de escrituras, muchas de las cuales no se encuentran en otras tradiciones cristianas. Esta versión de la Biblia incluye libros como el de Enoc y Jubileos, además de 3 libros de los Macabeos, ofreciendo una visión más amplia y diversificada de la fe cristiana, arraigada en las tradiciones judías y las influencias locales únicas de Etiopía. El libro de Enoc es uno de los textos más intrigantes entre los incluidos en la Biblia etíope, detallando la historia de los ángeles caídos y sus interacciones con la humanidad, un tema que ha sido objeto de intensos debates teológicos. Estas narrativas no solo enriquecen la comprensión de los fenómenos celestiales, sino que también ofrecen paralelismos intrigantes con otras mitologías antiguas que exploran el origen del mal y la interacción divina con el mundo. La ascensión de Isaías es otro texto notable que describe un viaje a través de los cielos, revelando jerarquías celestiales y visiones apocalípticas. Este libro proporciona una rara visión de los procesos espirituales y las batallas que, según el texto, moldean el destino humano y celestial. La inclusión de estos textos en la tradición etíope sugiere una concepción del mundo espiritual que es tanto vasta como detallada. La historia de los macabeos, cubierta más extensamente en la Biblia etíope que en la mayoría de las otras tradiciones bíblicas, resalta la resistencia contra la opresión y la lucha por la preservación de la fe y la identidad religiosa. Estas narrativas de resistencia no son solo históricas, sino que también ofrecen metáforas poderosas para la resistencia espiritual y moral en tiempos de crisis. Mientras el mundo moderno enfrenta una miríada de crisis, ambientales, sociales y políticas, estos textos antiguos ofrecen una perspectiva valiosa sobre cómo las generaciones pasadas entendieron y navegaron sus propias tribulaciones. La relevancia de estos escritos se extiende más allá de la teología, entrando en el ámbito de la ética y la filosofía, ofreciendo lecciones sobre resiliencia,
justicia y la búsqueda de la verdad. Los textos también desafían la narrativa dominante de que la historia y la teología cristianas fueron unilineales y uniformemente diseminadas desde Occidente. La preservación de estos libros en Etiopía atestigua una tradición cristiana que valoró sus raíces judías y mantuvo una interpretación más amplia e inclusiva de las Escrituras, en contraste con las aproximaciones más dogmáticas que prevalecieron en otras partes del mundo cristiano. La continua veneración y estudio de estos textos en Etiopía no solo preserva un legado religioso, sino que también sirve como un punto de orgullo nacional y un símbolo de resistencia cultural contra los intentos coloniales de suprimir o modificar prácticas religiosas locales. Esta dimensión política y cultural de los textos sagrados destaca el papel de la religión no solo como una práctica espiritual, sino como un componente integral de la identidad y la soberanía nacional. Por último, el interés renovado en estos libros, especialmente en un contexto global que valora la diversidad y la profundidad de las tradiciones espirituales, señala un movimiento más amplio de reexaminar y revalorizar las narrativas espirituales que fueron marginadas o olvidadas. Así, la Biblia ortodoxa etíope no es solo una colección de textos antiguos, sino un recurso vivo que sigue informando, inspirando y desafiando a los contemporáneos a reflexionar sobre la complejidad del pasado y su influencia en el presente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se aborda el concepto de raza y etnia en las primeras páginas de la Biblia? El Génesis, con su narrativa sobre el origen de la humanidad, nos ofrece una perspectiva única y reveladora. Desde los primeros versículos se nos presenta a Adán, cuyo nombre en hebreo significa humanidad, no como representante de una raza específica, sino como el ancestro común de todos los seres humanos. Este inicio de la historia bíblica no distingue a Adán y Eva por características étnicas. No se les describe como pertenecientes a algún grupo racial conocido, ni como blancos, negros o semitas. En lugar de centrarse en la división, el texto sagrado destaca la unidad fundamental de la especie humana. Adán y Eva son retratados como figuras universales sin atribuciones étnicas o nacionales, simbolizando la idea de que todos los seres humanos comparten un origen común. En el versículo 26 del primer capítulo del Génesis, se encuentra una declaración divina que profundiza aún más este concepto. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo influye esta visión en nuestro entendimiento de la diversidad humana? ¿Y por qué es crucial revisitar estas escrituras para comprender la relación entre fe y las nociones modernas de raza y etnia? Estas preguntas nos guían a explorar no solo los textos bíblicos, sino también las implicaciones éticas y sociales que emergen de ellos en nuestro mundo contemporáneo. El versículo 27 del Génesis describe esta acción creativa. Así Dios creó al hombre, Adán, a su propia imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los creó hombre y mujer. La imagen de Dios engloba varios aspectos. 1. Las facultades mentales y espirituales que la humanidad comparte con Dios. 2. El nombramiento de la humanidad como representantes de Dios en la tierra. Y 3. Una capacidad para relacionarse con Dios. Ser creado a imagen de Dios es una bendición significativa que distingue a las personas de los animales. Aunque la imagen de Dios fue afectada por la caída en el Génesis 3, las personas aún conservan parte de ella, otorgando a la humanidad un estatus único en la creación. Además, Adán y Eva, como representantes de todas las etnias, refuerzan la idea de que todas las personas de todas las razas llevan la imagen de Dios. Este entendimiento es fundamental para abordar lo que la Biblia expresa sobre la raza. John Stott afirma que tanto la dignidad como la igualdad de los seres humanos se derivan en las escrituras de nuestra creación. Suponer que una raza o etnia
es superior a otra, niega que todas las personas son creadas a imagen de Dios. El libro de Proverbios ofrece implicaciones prácticas de esta conexión entre Dios y la humanidad. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: yo te acepto, Jesús. Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Por ejemplo, Proverbios 14:31 afirma: el que oprime al pobre insulta a su Creador. Proverbios 17:5 resuena con: quien se burla del pobre insulta a su Creador. Estos versículos enseñan que aquellos que adoptan una actitud superior y oprimen o se burlan de otros debido a su posición socioeconómica, están insultando a Dios. Insultar o maltratar a las personas creadas por Dios es una afrenta a su Creador. Este principio también se aplica al prejuicio racial. La superioridad injustificada de un grupo que conduce a la opresión de otros es un insulto a Dios. De igual manera, burlarse de las personas creadas por Dios, incluyendo el menosprecio étnico o los chistes raciales, es un insulto directo a Dios. Todas las personas de todas las etnias están creadas a imagen de Dios. Reconocer esto y tratarlas con dignidad y respeto no es solo una sugerencia o una cuestión de buenos modales. Es un mandato desde el Génesis 1 y los Proverbios. Por lo tanto, la igualdad inherente entre todos los seres humanos se refleja no solo en nuestros orígenes compartidos, sino también en nuestro destino colectivo. En el Nuevo Testamento, específicamente en Gálatas 3:28, se proclama que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta afirmación subraya que las distinciones étnicas y raciales no deben dividir a la comunidad de creyentes ni a la sociedad en general. Además, la reconciliación entre diferentes grupos y la aceptación mutua son enseñadas como principios esenciales del mensaje cristiano. Efesios 2:14 habla de Cristo como quien derribó la pared del medio que nos separaba. En un mundo frecuentemente dividido por diferencias étnicas y raciales, estas enseñanzas bíblicas ofrecen una visión poderosa de unidad y armonía que desafía las divisiones y prejuicios humanos, promoviendo un entendimiento más profundo y respetuoso entre todas las personas, reflejando verdaderamente la imagen de Dios en cada uno. Por ejemplo, Proverbios 14:31 afirma que quien oprime a los pobres ofende a su Creador. De manera similar, Proverbios 17:5 refleja esta idea al decir que el que se burla de los pobres ofende a su Creador. Estos versículos enseñan que aquellos que se creen superiores y oprimen o ridiculizan a otros por su posición socioeconómica están ofendiendo a Dios. Ofender o maltratar a las personas creadas por Dios es una falta de respeto hacia su Creador. Este principio es aplicable también al prejuicio racial. La superioridad injustificada de un grupo que conduce a la opresión de otros es un insulto hacia Dios. De igual manera, ridiculizar a las personas creadas por Dios, incluyendo el menosprecio étnico o los chistes racistas, es un insulto directo hacia Dios. Todas las personas de todas las etnias están creadas a imagen de Dios. Reconocer esto y tratarlas con dignidad y respeto no es solo una sugerencia o una cuestión de buenos modales, sino un mandato del Génesis 1 y los Proverbios. La historia de Cam, uno de los 3 hijos de Noé, y una interpretación controvertida que históricamente se ha utilizado para explicar el origen de las personas negras y justificar la esclavitud. Esta historia, que se encuentra en Génesis 9, versículos 18 a 27,
nos muestra una visión de la temprana humanidad y las complejidades de la exégesis bíblica. La narración comienza después del Gran Diluvio, un evento cataclísmico que exterminó toda vida en la tierra, excepto a Noé, su familia y los animales en el arca. A medida que las aguas del diluvio se retiraban y el arca se asentaba en el monte Ararat, Noé y su familia comenzaron a repoblar la tierra. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De estos 3 hijos nacieron las naciones del mundo. Un día, Noé, que se había dedicado a la agricultura, plantó un viñedo. Bebió de su vino, se embriagó y yacía desnudo dentro de su tienda. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo contó a sus 2 hermanos afuera. Sem y Jafet tomaron una prenda, entraron de espaldas y cubrieron la desnudez de su padre. Se volvieron de espaldas para no ver la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y descubrió lo que su hijo menor le había hecho, exclamó: «Maldito sea Canaán, será el más bajo de los esclavos para sus hermanos». También dijo: «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, que Canaán sea esclavo de Sem, que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet habite en las tiendas de Sem, y que Canaán sea esclavo de Jafet». Este pasaje, conocido como la maldición de Cam, ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. La interpretación de la maldición de Cam ha variado ampliamente a lo largo de los siglos, influyendo significativamente en las relaciones sociales y raciales. Muchos eruditos y teólogos han rechazado esta interpretación como una justificación errónea y moralmente incorrecta para la esclavitud y el racismo. Argumentan que ninguna escritura debería ser usada para perpetuar la desigualdad y el prejuicio entre los seres humanos, ya que contradice el mensaje fundamental de igualdad y amor universal encontrado en la Biblia. Además, este relato nos impulsa a reflexionar sobre cómo las narrativas pueden ser moldeadas y utilizadas para propósitos diversos, a menudo alejados de su intención original. Es crucial, por tanto, abordar las Escrituras con una perspectiva que busque la verdad y la justicia, y que promueva la comprensión y el respeto entre todas las personas, independientemente de su origen étnico o historia. Este enfoque no solo es vital para una interpretación bíblica sana, sino también para la construcción de una sociedad más equitativa y compasiva. Algunas tradiciones han interpretado esta maldición como una justificación divina para la subyugación y esclavitud de ciertos pueblos, específicamente aquellos considerados descendientes de Cam. Una interpretación polémica sostiene que la maldición explica el origen de las personas negras. La teoría sugiere que los descendientes de Cam, en particular a través de su hijo Canaán, fueron señalados por la maldición de Noé. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este estigma fue luego malinterpretado históricamente como una justificación para la esclavitud de los descendientes de Cam. En este marco, los descendientes de Cam, según esta interpretación,
incluyen a los pueblos africanos. Esta visión fue utilizada notablemente durante el comercio transatlántico de esclavos como una justificación bíblica para la esclavización de africanos. Sin embargo, esta interpretación tiene varios problemas y es ampliamente desacreditada por los eruditos bíblicos modernos. En primer lugar, la maldición se pronunció específicamente sobre Canaán, no sobre Cam. Los cananeos, descendientes de Canaán, históricamente vivieron en la tierra que más tarde se conocería como Israel y Palestina, no en África. En segundo lugar, en la Biblia no se menciona que el color de piel fuera un factor en la maldición. La idea de que la maldición involucraba un cambio en el color de piel es una adición posterior y sin respaldo al texto bíblico. Según Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, Cam tuvo 4 hijos: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Estos nombres se asocian frecuentemente con regiones o pueblos conocidos en la antigüedad. Cus se vincula comúnmente con la región al sur de Egipto, que incluiría los territorios modernos de Sudán y Etiopía. Misraim es el nombre hebreo para Egipto. A lo largo de los siglos, estos nombres y sus asociaciones geográficas han alimentado diversas interpretaciones y malentendidos sobre las conexiones étnicas y geográficas de las figuras bíblicas. La necesidad de una exégesis cuidadosa y contextual es crucial para evitar interpretaciones erróneas que han sido utilizadas para justificar actos de discriminación y opresión. El diálogo contemporáneo sobre estas interpretaciones ofrece una oportunidad para reexaminar y desafiar las perspectivas históricas que han influido en las relaciones raciales y sociales. Reflexionar sobre estas interpretaciones y sus consecuencias puede ayudar a promover un entendimiento más profundo y respetuoso entre culturas y comunidades, reconociendo la rica tapesca de historias y conexiones que cada tradición aporta al mosaico global. Fut está relacionado con regiones en el norte de África y Canaán hace referencia a la tierra de los cananeos en el cercano oriente. En la antigüedad, estas áreas eran reconocidas por sus poblaciones diversas y culturas ricas. En particular, Cus estaba vinculado con reinos poderosos como Nubia y Etiopía, los cuales mantenían interacciones significativas con el antiguo Egipto y otras civilizaciones del cercano oriente. Estas áreas eran conocidas por sus habitantes de piel oscura, lo que ha contribuido a la asociación de los descendientes de Cam con los pueblos africanos. Las interpretaciones modernas de la narrativa de la maldición de Cam enfatizan un entendimiento más matizado. La historia, en lugar de ser un mandato divino para la subyugación racial, refleja las complejas relaciones interpersonales y familiares de la época. La maldición sobre Canaán se entiende mejor dentro de su contexto histórico y cultural como un reflejo de las relaciones y tensiones entre los israelitas y los cananeos, más que como una declaración amplia sobre raza o etnicidad. Además, la Biblia misma promueve una visión de unidad y igualdad humana. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe en Gálatas 3:28: No hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hay hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo subraya la igualdad fundamental de todas las personas ante Dios, independientemente de su origen étnico o social. A pesar del claro mensaje bíblico de igualdad, la interpretación errónea de la maldición de Cam ha tenido un impacto duradero. Durante el siglo XIX, los defensores de la esclavitud en los Estados Unidos y otras partes del mundo utilizaron esta narrativa para justificar la esclavitud de los africanos. Este mal uso de las escrituras contribuyó a la perpetuación de prejuicios y injusticias raciales que aún tienen efectos duraderos hoy en día. Es crucial abordar estos textos antiguos con un ojo crítico y cuidadoso.
entendiendo los contextos históricos y culturales en los que fueron escritos. La historia de Cam y la subsiguiente maldición sobre Canaán deben ser vistas como reflejos de las normas culturales y relaciones del antiguo Cercano Oriente, más que como un respaldo divino de la desigualdad racial. Además, es fundamental reconocer cómo las interpretaciones cambian con el tiempo. Los textos bíblicos, al ser analizados bajo diferentes luces culturales y teológicas a lo largo de los siglos, pueden ofrecer nuevas perspectivas que desafían las antiguas suposiciones. Esta evolución del entendimiento sugiere que debemos ser cautelosos al aplicar antiguos textos a contextos modernos sin una reflexión crítica y profunda sobre las consecuencias sociales y éticas de tales interpretaciones. En este proceso de reevaluación, el diálogo intercultural y el estudio académico pueden proporcionar herramientas esenciales para desentrañar los significados históricos y actuales. Al explorar las relaciones entre los textos antiguos y las realidades contemporáneas, podemos descubrir formas más inclusivas y equitativas de interpretar nuestra historia compartida. Este enfoque no solo enriquece nuestra comprensión de los textos sagrados, sino que también fomenta una mayor empatía y respeto entre las diferentes comunidades que conforman nuestro mundo diverso. En el paisaje bíblico antiguo, las regiones de Cus y Etiopía ocupan lugares destacados, especialmente al discutir los orígenes y representaciones de las personas negras. La Biblia menciona frecuentemente estas regiones, a menudo representando a sus habitantes de manera positiva y como partes integrales del amplio plan divino. Esta historia, enriquecida con contextos históricos y culturales, ofrece una perspectiva convincente sobre la visión bíblica de las personas negras. La tierra de Cus, mencionada numerosas veces en la Biblia, se asocia comúnmente con la región al sur de Egipto, que abarca el Sudán y Etiopía modernos. Los descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé, se establecieron en esta región. Como se detalla en Génesis 10, versículos 6-7, los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca. Cus es descrito como una tierra de gran riqueza y poder. En Isaías 18, versículos 1-2, el profeta habla de Cus con un tono lleno de asombro. Ay de la tierra de zumbidos de alas, que está más allá de los ríos de Etiopía, que envía embajadores por mar, en vasijas de juncos sobre las aguas, diciendo: Id, mensajeros veloces, a una nación de estatura alta y piel lisa, a un pueblo temido de lejos y cerca, una nación poderosa y opresiva cuya tierra divide en los ríos. Esta descripción resalta la prominencia y el respeto otorgado a la gente de Cus. Los habitantes de Cus suelen ser descritos como de piel oscura, una característica que los distinguía en el antiguo Cercano Oriente. Esto se menciona explícitamente en el libro de Jeremías 13, versículo 23. ¿Puede un etíope cambiar su piel o un leopardo sus manchas? Tampoco podéis hacer bien los acostumbrados a hacer el mal. Aquí, el término etíope es sinónimo de cusita, subrayando su piel oscura como una característica distintiva. Además, en Números 12:1, el matrimonio de Moisés con una mujer cusita llama la atención. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por su esposa cusita, lo que implica una conciencia y posible tensión respecto a las diferencias étnicas. Adicionalmente, el relato bíblico no solo narra eventos históricos, sino que también ofrece lecciones sobre la diversidad y la aceptación. Este enfoque permite una comprensión más profunda de cómo las enseñanzas pueden ser aplicadas en contextos contemporáneos para fomentar el respeto y la inclusión entre diferentes pueblos. La narrativa continúa desarrollando el tema de la integración y la igualdad a través de las historias de estas figuras bíblicas,
destacando cómo los antiguos textos pueden ser un reflejo de las sociedades actuales, promoviendo una reflexión sobre la igualdad racial y la unidad humana. Estas historias subrayan la importancia de ver más allá de las diferencias superficiales y reconocer la dignidad inherente en cada persona, independientemente de su origen. Sin embargo, la defensa divina de Moisés y su esposa en este contexto sugiere una aceptación y aprobación divinas de esta unión. Etiopía, o Cus, ocupa un lugar de honor en las narrativas bíblicas. La región y su gente frecuentemente se asocian con riqueza, sabiduría y devoción. Por ejemplo, en 2 Crónicas 14, versículos 9 al 15, Sera el etíope lideró un vasto ejército contra Asa, el rey de Judá. A pesar del conflicto militar, los etíopes son presentados como formidables y relevantes. Una de las menciones más profundas de Etiopía se encuentra en Hechos 8, versículos 27 a 39. Aquí, Felipe se encuentra con un eunuco etíope, un oficial importante a cargo del tesoro de Candace, reina de los etíopes. El eunuco es descrito como un hombre devoto, leyendo el libro de Isaías mientras viajaba. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se le acerca y le explica las Escrituras, lo que lleva al bautismo del eunuco. Esta historia ilustra la inclusión temprana de los etíopes en la fe cristiana y resalta su apertura espiritual y relevancia. La Biblia a menudo menciona a los etíopes en un contexto positivo, enfatizando su papel en el plan de Dios. En el Salmo 68, versículo 31, se escribe: «Príncipes vendrán de Egipto, Etiopía pronto extenderá sus manos hacia Dios». Este versículo predice la inclusión de los etíopes en la adoración del verdadero Dios, señalando un abrazo divino de todas las naciones, incluidas las de África. De manera similar, Sofonías 3, versículo 10, afirma: «Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, la hija de mi pueblo disperso, me traerán ofrendas». Esta profecía resalta la importancia espiritual del pueblo etíope, sugiriendo que son parte del pueblo de Dios disperso, pero finalmente redimido. A lo largo de la historia, la interpretación de estas referencias bíblicas ha evolucionado. Inicialmente, estas menciones subrayaban la diversidad dentro de la familia humana y el alcance amplio del pacto de Dios. La representación de los etíopes como figuras devotas y significativas en las narrativas bíblicas servía para contrarrestar las malinterpretaciones posteriores que buscaban justificar jerarquías raciales o la esclavitud. Estos relatos continúan demostrando la universalidad del mensaje bíblico y su invitación a todas las culturas a participar en la comunión divina. La persistencia de estas narrativas refuerza la noción de que la fe no conoce fronteras y que cada comunidad tiene un lugar en el coro global de creyentes. La erudición bíblica moderna tiende a interpretar estas referencias dentro de sus contextos históricos y culturales, reconociendo que el texto bíblico refleja la rica diversidad humana. La región antigua de Cus, sinónimo de Etiopía, es celebrada por sus aportes a la civilización temprana, incluyendo avances en comercio, cultura y gobernanza. Estos aportes se reflejan en el reconocimiento bíblico de la riqueza de la región y el respeto otorgado a su gente. Más allá de los textos canónicos de la Biblia, diversos escritos apócrifos y tradiciones judías contienen historias que mencionan a personas de piel oscura. Un texto notable es el Libro de los Jubileos, que asocia a Cam con la tierra que más tarde se convertiría en África. Exploraremos estas fuentes para comprender el origen de las personas negras según estos textos antiguos. El Libro de los Jubileos, también conocido como la Pequeña Génesis, es una obra religiosa judía antigua que relata los eventos del Génesis con detalles adicionales. Es considerado canónico por la Iglesia Ortodoxa etíope
y es altamente respetado en otras tradiciones judías y cristianas. Este texto proporciona un relato ampliado de la historia de Noé y sus hijos después del gran diluvio. Según el libro de los Jubileos, después de que las aguas del diluvio se retiraron, Noé y su familia se establecieron para reconstruir la civilización humana. Noé dividió la tierra entre sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cada hijo recibió una porción de la tierra para habitar y gobernar. Jubileos 8:12-30 describe esta división en detalle. Cam, el segundo hijo de Noé, recibió la tierra que incluía la región que ahora conocemos como África. El libro de los Jubileos establece explícitamente que los descendientes de Cam habitarían esta tierra, que se extendía desde el río Nilo en Egipto hasta los grandes desiertos y más al sur hacia lo que ahora es el África subsahariana. El texto describe cómo los descendientes de Cam se dispersaron a través de este vasto territorio, estableciendo asentamientos y reinos. Tanto en la Biblia como en el libro de los Jubileos, Cam es reconocido como el padre de varias naciones. Según Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, Cam tuvo 4 hijos: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Este continuo reconocimiento de la contribución de las regiones africanas y sus pueblos a la historia bíblica y mundial subraya la importancia de estudiar y entender estas narrativas dentro de un marco respetuoso y enriquecedor. La inclusión de estas historias amplía nuestra comprensión de la diversidad cultural y su impacto a lo largo de la historia humana, promoviendo un reconocimiento más profundo del legado global compartido. Estos nombres frecuentemente se asocian con regiones o pueblos conocidos en tiempos antiguos. 1. Cus. Comúnmente identificado con la región al sur de Egipto, abarcando lo que hoy es Sudán y Etiopía. Los habitantes de Cus eran reconocidos por su piel oscura, lo cual coincide con la identificación de los descendientes de Cam como personas negras. 2. Misraim, el nombre hebreo para Egipto. Los antiguos egipcios, representados en su arte y descritos por civilizaciones vecinas, eran conocidos por sus tonos de piel variados, desde marrón claro hasta marrón oscuro. 3. Put, asociado con regiones en el norte de África, posiblemente la actual Libia, Canaán, la tierra de los cananeos, que cubría el área de lo que hoy es Israel y Palestina. Aunque Canaán no está en África, la asociación de Cam con regiones africanas proviene principalmente a través de Cus y Misraim. Varios textos apócrifos y tradiciones judías también mencionan a los descendientes de piel oscura de Cam. Por ejemplo, el Midrash, una colección de literatura rabínica que proporciona comentarios sobre textos bíblicos, incluye varias historias acerca de Cam y sus descendientes. Una de estas historias sugiere que Cam fue marcado por una señal divina, que algunos interpretaron como piel oscura. Esta interpretación, aunque no universalmente aceptada, ha sido parte del folclore judío y ha influido en cómo se ven los descendientes de Cam en diferentes tradiciones. Otro texto importante es el Talmud de Babilonia, que, aunque no se centra específicamente en la raza o el color de piel de los descendientes de Cam, sí incluye discusiones sobre la expansión geográfica de la descendencia de Noé. El Talmud, combinado con la narrativa del libro de los Jubileos, refuerza la asociación del linaje de Cam con el continente africano. Estos relatos y discusiones antiguas subrayan la diversidad y complejidad de las interpretaciones históricas y culturales de las Escrituras. A medida que exploramos más a fondo, encontramos un entrelazado de mitos, interpretaciones y hechos históricos que resaltan la interconexión entre diferentes culturas y regiones, ofreciendo una visión más profunda de cómo las historias antiguas continúan moldeando nuestras percepciones modernas.
A lo largo del tiempo, estos elementos narrativos han sido revisados y reevaluados en diversos contextos, llevando a una comprensión más matizada de la historia y su influencia en la identidad cultural y racial. Este proceso de reinterpretación y redescubrimiento continúa proporcionando valiosas lecciones sobre la tolerancia y el respeto entre diversas poblaciones y tradiciones. A lo largo de la historia, la interpretación de los descendientes de Cam y su asociación con África ha variado. Durante el período medieval, muchos eruditos judíos y cristianos continuaron vinculando el linaje de Cam con África. Esta conexión se utilizaba a menudo para explicar la diversidad de razas y la dispersión de las poblaciones humanas. Sin embargo, es crucial reconocer el uso histórico indebido de estas interpretaciones. Durante el comercio transatlántico de esclavos, algunos defensores de la esclavitud utilizaron la historia de Cam para justificar la esclavitud de los africanos, argumentando que la maldición de Cam era un aval divino de su subyugación. Esta interpretación hoy en día está ampliamente desacreditada y se considera una grave tergiversación de los textos. Los eruditos bíblicos modernos enfatizan que la maldición pronunciada por Noé en Génesis 9, versículo 25, estaba dirigida específicamente a Canaán, hijo de Cam, y no a Cam o a sus otros descendientes. Además, en la Biblia no se menciona que el color de la piel fuera un factor en la maldición. La idea de que la maldición involucraba un cambio de color de piel es una adición posterior y no está respaldada por los textos originales. El mensaje teológico más amplio de la Biblia enfatiza la unidad y la igualdad de todas las personas. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe en Gálatas 3, versículo 28, «No hay judío ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hay hombre y mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Este versículo subraya la igualdad fundamental de todas las personas ante Dios, sin importar su origen étnico o racial. Este mensaje es coherente con el relato bíblico de la creación. En Génesis 1, versículo 27, se afirma, «Así Dios creó a la humanidad a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó». Esta declaración afirma que todos los seres humanos, independientemente de la raza o etnicidad, están hechos a imagen de Dios y por tanto poseen una dignidad y un valor inherentes. En los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la figura humana central, aparte de Dios, es Moisés. Designado por Dios como líder y mediador de Israel, Moisés es un personaje dominante en estas narrativas. Curiosamente, el relato bíblico proporciona información personal sustancial sobre Moisés, incluyendo detalles sobre sus 2 matrimonios interétnicos. Estos aspectos del relato bíblico demuestran la complejidad de las relaciones interculturales y el papel que juegan en la formación de las sociedades y sus narrativas. A través de las vicisitudes y desafíos que enfrenta Moisés, la Biblia no solo narra su liderazgo, sino también su capacidad para unir a diversas comunidades bajo una fe común, subrayando la importancia de la inclusión y el respeto mutuo en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Es crucial recordar que durante este periodo en la historia de Israel, la norma del matrimonio monógamo aún no se había establecido. Incluso más tarde en la historia, figuras como el rey David tenían múltiples esposas, aparentemente con la aprobación divina. Al inicio de su vida, Moisés huyó de Egipto a Madián, donde conoció y se casó con Séfora, una mujer madianita. Éxodo 2. Los madianitas eran un pueblo de habla semítica, estrechamente relacionados étnicamente con los israelitas. Lo notable de este matrimonio es que los madianitas adoraban a Baal. El padre de Séfora, Reuel, también conocido como Jetro, era un sacerdote de Madián. Éxodo 2, versículos 15-22, Números 25.
En ese momento, Moisés aún no servía a Dios y no hay indicaciones de que Dios aprobara explícitamente este matrimonio. De hecho, más adelante, en Números 25, los madianitas se presentan como adversarios teológicos significativos para Israel, amenazando la fidelidad de los israelitas a Dios. Más tarde en la vida, mientras lideraba fielmente a Israel y servía a Dios, Moisés se casó con una mujer cusita, Números 12:1. Algunos eruditos en el pasado, posiblemente incómodos con la idea de que Moisés se casara con una mujer africana negra, argumentaron que esta mujer era en realidad Séfora la madianita. Sin embargo, este argumento es débil. Los cusitas están claramente identificados en el Antiguo Testamento y su etnia como africanos negros es bien conocida. No hay ambigüedad de que Moisés se casó con una mujer africana negra. Esto plantea preguntas sobre las prohibiciones bíblicas contra el matrimonio interétnico. ¿Violó Moisés estos mandamientos? En absoluto. En el Pentateuco, la prohibición contra el matrimonio mixto siempre se refiere específicamente a los habitantes paganos de Canaán. Deuteronomio 7, versículos 1-4. La razón de esta prohibición es teológica. Dios advirtió que casarse con estos pueblos paganos llevaría a los israelitas a adorar a otros dioses. Deuteronomio 7, versículo 4, véase también Éxodo 34, versículos 15-16. Esta distinción se subraya en Deuteronomio 21, versículos 10-14, que describe cómo los israelitas podrían casarse con mujeres extranjeras de ciudades fuera de la tierra de Canaán. Más adelante en la historia de Israel, Esdras y Nehemías reiteraron la prohibición contra el matrimonio mixto. Esdras 9, versículo 1, Nehemías 13, versículos 23-27, nuevamente enfocándose en matrimonios que condujeron a la idolatría y la infidelidad a Dios. Las diferencias en las interpretaciones de las leyes matrimoniales ilustran la complejidad de las tradiciones y normativas culturales a lo largo del tiempo. La evolución de estas normas refleja cambios en la comprensión y en las prácticas religiosas que adaptan antiguos preceptos a contextos y realidades contemporáneas. Las implicaciones del matrimonio de Moisés con una mujer cusita son significativas. Moisés es una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento. En la historia que se encuentra en Números 12:1-16, queda claro que Dios aprobó este matrimonio. Cuando Miriam y Aarón lo cuestionaron, Dios los reprendió y reafirmó a Moisés como su líder elegido. Así, al principio de la historia de Israel, uno de sus líderes más fieles se casó con una mujer africana negra mientras servía fielmente a Dios. Este matrimonio, aprobado por Dios, demuestra que la prohibición bíblica contra el matrimonio interétnico era específicamente acerca de mantener la pureza religiosa, no la pureza racial. Este relato resalta la complejidad y profundidad de las historias bíblicas. Muestra que la aprobación de Dios se basaba en la fidelidad a Él más que en el origen étnico. La vida y los matrimonios de Moisés ilustran el tema bíblico más amplio de la unidad y la igualdad entre todas las personas, independientemente de la raza o etnia. Este mensaje se hace eco a lo largo de la Biblia, enfatizando que todos los humanos son creados a imagen de Dios y poseen dignidad e inherente valor. Central en la teología de Pablo es la doctrina de la justificación por la fe. Los creyentes son perdonados de sus pecados y justificados ante Dios a través de la gracia de Dios y la fe en Cristo. Pablo extiende esta doctrina para enfatizar sus implicaciones prácticas. Dado que todos se presentan ante Dios basados en la obra de Cristo y no en la suya propia, todos son iguales ante Él. Esto se destaca en Gálatas 3:28, donde Pablo declara: no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, todos son uno en Cristo Jesús. Cualquier noción de superioridad étnica contradice la realidad teológica de la justificación. Las enseñanzas de Pablo van más allá de la igualdad.
él enfatiza la unidad. En Colosenses 3:11 escribe: aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Además, este enfoque inclusivo desafía cualquier interpretación que fomente la segregación o discriminación dentro de las comunidades de fe. Reconociendo la diversidad dentro de la unidad cristiana, Pablo insta a la Iglesia a practicar una hospitalidad que trasciende las fronteras culturales y étnicas, promoviendo un testimonio poderoso de reconciliación y paz en un mundo fragmentado. Este principio se ve reflejado en la forma en que las primeras comunidades cristianas abordaron las diferencias entre sus miembros, esforzándose por crear un espacio donde la identidad en Cristo superaba cualquier otra distinción. Este esfuerzo continúa siendo un llamado para la Iglesia contemporánea, recordando a todos los creyentes la importancia de la unidad y el amor que deben prevalecer sobre las diferencias. De manera similar, en Efesios 2, 14, 16, Pablo subraya que grupos anteriormente hostiles, como judíos y gentiles, ahora están unidos en un solo cuerpo en Cristo. Pablo aboga por algo más que la mera tolerancia de otros grupos étnicos en la Iglesia. Él enseña una unidad completa y una identidad compartida entre todos los creyentes. Proclama que todos los cristianos son miembros de la misma familia, partes del mismo cuerpo. Una vez salvados por la fe y traídos a Cristo, la autoidentidad de los creyentes debe cambiar radicalmente. Nuestra identidad principal ahora radica en ser cristianos, parte de Cristo y su reino, eclipsando todas las demás identidades. Ya sea blanco, negro, asiático o latinoamericano, nuestra identidad principal es estar en Cristo. Esta perspectiva debería dominar nuestro pensamiento y autoidentidad. Los cristianos deberían verse a sí mismos como más cercanamente relacionados con otros creyentes de diferentes etnias que con no cristianos de su propia etnia. No se trata solo de tolerancia o aceptación, sino de reconocer que estamos unidos como parientes, hermanos y hermanas en la misma familia, iguales ante Dios debido a su obra en nosotros. Esto no borra la realidad del color de piel o las diferencias culturales. En cambio, cambia donde buscamos nuestra identidad primaria. Nuestra distinción étnica debería volverse insignificante a la luz de nuestra nueva identidad en Cristo y de ser parte de su familia. Esta unidad alcanza su punto culminante en el libro de Apocalipsis. Central para la visión climática en Apocalipsis es la reunión de grupos multiétnicos alrededor del trono de Cristo. Adicionalmente, esta visión de una congregación diversa y unificada ante Dios ofrece un poderoso contraste con las divisiones y conflictos del mundo. Subraya la llamada a una comunidad que trasciende fronteras culturales y raciales, reflejando el reino celestial en la tierra. Este ideal no solo es un futuro escatológico, sino un mandato presente para todos los creyentes, instándonos a vivir de manera que refleje esta unidad y hermandad en todas nuestras interacciones y relaciones. A través de este enfoque, la Iglesia puede ser un testigo vibrante de la paz y la reconciliación que Cristo puede traer entre los pueblos de todas las naciones. Apocalipsis 5:9 introduce este tema al declarar que Cristo ha redimido a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esta agrupación cuádruple, tribu, lengua, pueblo, nación, aparece 7 veces en Apocalipsis 5, 9, 7, 9, 10, 11, 11, 9, 13, 7, 14, 6, 17, 15. En el lenguaje simbólico de Apocalipsis, el número 4 representa el mundo, mientras que el número 7 simboliza la completitud. Así, el uso 7 veces de esta frase de 4 elementos subraya que todas las personas y etnias están incluidas en la reunión final del pueblo redimido de Dios alrededor de su trono, alabándolo.
Esta visión en Apocalipsis culmina la narrativa bíblica de unidad e igualdad entre los creyentes. Destaca la inclusión completa y perfecta de todas las etnias en el plan de salvación y adoración eterna de Dios. Sirve como un recordatorio poderoso de que la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe esforzarse por reflejar esta visión divina de unidad e inclusividad aquí en la tierra. El Apocalipsis de Juan comienza con una visión poderosa del Señor resucitado y reinante, que lo sobrecoge, Apocalipsis 1:1-20. Esta visión transita a una serie de cartas a las 7 iglesias, Apocalipsis 2:1-3-22, y una descripción del elogio celestial, Apocalipsis 4:1-11. Posteriormente, Juan revela una visión del futuro que abarca tanto el juicio como la salvación, Apocalipsis 6:8. Sin embargo, surge un problema significativo. Juan describe un dilema profundo. No hay nadie en el cielo o en la tierra digno de abrir los rollos que contienen la voluntad de Dios para el futuro, Apocalipsis 5:1-4. Esto plantea una pregunta central de la historia humana. ¿Cuál es nuestro futuro y quién lo controla? ¿Qué será de nosotros? Ningún agente humano es capaz. Los políticos del tiempo de Jesús y los de nuestra época, a pesar de sus afirmaciones de poder, no están en control. Hay solo una persona capaz de desplegar la historia humana y cumplir los propósitos de Dios, el único que se sacrificó por nuestra salvación y ahora reina con poder. Apocalipsis 5:5 declara: Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para que pueda abrir el libro y sus 7 sellos. Jesús, como el Rey resucitado y reinante, ha ganado la autoridad para dirigir la historia. Esta capacidad de Jesús para abrir el libro es significativa porque representa su autoridad única sobre el destino de la humanidad y el cosmos. Este acto simboliza no solo su victoria sobre la muerte y el pecado, sino también su papel como mediador entre Dios y los hombres. La apertura de los sellos inicia una serie de eventos que desencadenan el cumplimiento final de las profecías divinas, mostrando cómo el plan de salvación abarca todos los tiempos y lugares. Mientras este despliegue se realiza en los cielos, en la tierra se refleja una llamada a la unidad y al entendimiento mutuo entre los creyentes de todas las naciones y culturas. Este mandato celestial desafía a la Iglesia a superar divisiones históricas y conflictos, fomentando una comunidad que ejemplifique el amor y la justicia divinos en cada acción y relación. Esta visión de una Iglesia global unificada y diversa ofrece un poderoso testimonio de la relevancia del mensaje de Cristo en el mundo contemporáneo y su capacidad para transformar las estructuras sociales y personales más allá de las diferencias aparentes. Este punto es relevante para la cuestión de la identidad étnica porque la visión de Jesús, para la culminación de la historia humana, destaca la importancia de la etnicidad. Apocalipsis 7, 9, 10. Visualiza los tiempos finales, exhibiendo la diversidad étnica. Después de esto miré, y había una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus y pueblos e idiomas, de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos de blanco, con ramas de palma en sus manos. Gritaban en alta voz, diciendo: «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero». Este pasaje enfatiza que en la reunión final habrá una multitud de cada nación, tribu, pueblo e idioma, unidos en adoración ante el trono de Dios y el Cordero. Subraya la importancia de la diversidad étnica en el plan definitivo de Dios, celebrando la inclusión de todos los pueblos en la visión divina de salvación y unidad. Además, esta visión de unidad trasciende las barreras que tradicionalmente han dividido a la humanidad, reflejando un futuro
donde las diferencias étnicas y culturales no son motivo de división, sino de celebración. En este escenario celestial, las diferencias sirven para enriquecer la experiencia colectiva de adoración, donde cada voz y cada historia contribuyen a un mosaico más completo y hermoso del propósito divino. Estos conceptos desafían a las comunidades actuales a reflexionar sobre cómo las identidades étnicas y culturales se entrelazan con sus prácticas espirituales y relaciones. Alienta a los creyentes a considerar cómo, en sus propias vidas y comunidades, pueden avanzar hacia una realidad que refleje este ideal de inclusión y unidad, donde cada individuo es valorado como parte integral del reino eterno, contribuyendo de manera única y vital a la narrativa global de la fe. La Biblia etíope es uno de los libros más enigmáticos y controvertidos de la historia. Conocida por su contenido único y misterioso, ha sido objeto de fascinación y controversia durante siglos. A diferencia de otras versiones de la Biblia, la etíope incluye textos que no se encuentran en ninguna otra compilación bíblica reconocida. Esta singularidad ha llevado a muchos a preguntarse por qué ha sido excluida del canon cristiano aceptado. Etiopía, una nación con una rica historia y una cultura profundamente arraigada en el cristianismo, alberga este tesoro antiguo. La Biblia etíope no solo es una reliquia religiosa, sino también un reflejo del patrimonio cultural y espiritual del país. La manera en que estos textos han sido preservados y venerados a lo largo de los siglos añade una capa adicional de intriga y reverencia. El misterio de la Biblia etíope comienza con su propia existencia. ¿Por qué un texto tan antiguo y venerado no es tan conocido como otras versiones de la Biblia? La respuesta a esta pregunta está profundamente entrelazada con la historia y la política de la Iglesia cristiana primitiva. La exclusión de ciertos textos y la inclusión de otros han sido decisiones que han moldeado la percepción y la aceptación de la Biblia en todo el mundo. Para comprender plenamente por qué la Biblia etíope fue prohibida y relegada al olvido por muchas tradiciones cristianas, debemos embarcarnos en un viaje a través del tiempo. Exploraremos no solo el contenido de estos textos, sino también el contexto histórico y cultural en el que surgieron y cómo han sido vistos a lo largo de los siglos. Durante los próximos minutos comprenderás por qué este tema es tan poco hablado entre todos los creyentes y lo que la Iglesia intentó ocultarnos es absurdo. Estoy segura que al final de este vídeo te sorprenderás. Pero primero, comparte este video con al menos una persona que realmente amas. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra del Señor y el conocimiento a la mayor cantidad de personas posible. Y si quieres más contenido como este, que trae ideas pocas veces comentadas en la historia, basadas en estudios completos de la Biblia y sus versiones. Comenta a continuación, "Quiero más", para saber si realmente estás disfrutando este contenido. Tu opinión es muy importante para mí. La Biblia etíope es más que un simple libro. Es un compendio de escrituras que desafían la comprensión convencional de la historia bíblica. Con 88 libros, esta versión incluye obras que no se encuentran en la Biblia King James o Reina Valera 1960, lo que la convierte en una fuente invaluable de conocimiento y espiritualidad. Este hecho ha generado debates sobre la autenticidad y la autoridad de los textos incluidos. Los libros adicionales presentes en la Biblia etíope, como el libro de Enoc y los Jubileos, ofrecen una visión diferente de las narrativas bíblicas tradicionales. Estos textos, considerados apócrifos por muchas otras tradiciones cristianas, proporcionan detalles adicionales sobre historias y personajes que no se mencionan en las versiones más conocidas de la Biblia. Por ejemplo,
el libro de Enoc ofrece una detallada descripción de la caída de los ángeles y el juicio de Dios sobre ellos. Enoc 6:16. La controversia en torno a estos textos radica en su origen y autoría. Muchos estudiosos creen que fueron escritos por autores desconocidos y luego atribuidos a figuras bíblicas prominentes para darles mayor credibilidad. Esta práctica, conocida como pseudoepigrafía, ha sido una de las razones principales por las que estos libros han sido excluidos del canon bíblico aceptado. A pesar de su exclusión, estos textos han perdurado y han sido venerados en Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope los ha mantenido como parte integral de su tradición religiosa, lo que demuestra su importancia y la devoción que inspiran entre los creyentes etíopes. Esta aceptación y preservación de textos controvertidos es un testimonio del rico y diverso patrimonio espiritual de Etiopía. Etiopía es un país con una historia antigua y rica que se remonta a tiempos bíblicos. Es el único país africano que nunca fue colonizado, lo que le ha permitido preservar su identidad cultural y religiosa de manera única. Este contexto histórico ha sido fundamental para la conservación de la Biblia etíope y su contenido único. La civilización etíope se remonta a los tiempos del Antiguo Testamento. Según la tradición, Etiopía traza su linaje hasta Cam, uno de los hijos de Noé. Génesis 10:6. Esta conexión bíblica ha sido una fuente de orgullo e identidad para el pueblo etíope a lo largo de los siglos. Además, Etiopía ha tenido vínculos históricos con el judaísmo, como se menciona en la visita de la reina de Saba al rey Salomón, Primero Reyes 10:1-13. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, mucho antes que en muchas otras partes del mundo. El monje e historiador viajero egipcio Cosmas Indicopleustes documentó la existencia de comunidades cristianas en Etiopía ya en el siglo VI. Esto demuestra que el cristianismo estaba profundamente arraigado en la cultura etíope desde tiempos muy antiguos, lo que ha influido en la preservación de textos bíblicos únicos. La resistencia de Etiopía a la colonización ha permitido que su versión de la Biblia, junto con otras tradiciones culturales y religiosas, se mantenga intacta. Este aislamiento relativo ha sido una bendición y una maldición. Por un lado, ha permitido la preservación de textos antiguos y prácticas religiosas únicas. Por otro lado, ha llevado al aislamiento y a la falta de reconocimiento de estos tesoros culturales en el escenario mundial. La historia de Etiopía está llena de referencias bíblicas y conexiones antiguas. Se dice que Etiopía es el hogar de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a tiempos bíblicos. Este linaje antiguo es una de las razones por las que la Biblia etíope contiene textos y narrativas únicas. Una de las figuras más prominentes en la historia bíblica de Etiopía es la reina de Saba, quien, según la Biblia, visitó al rey Salomón en Jerusalén, Primero Reyes 10:1-13. Esta visita no solo simboliza una conexión histórica entre Etiopía e Israel, sino que también ha sido una fuente de inspiración para muchas tradiciones y leyendas etíopes. Según la tradición etíope, la reina de Saba y el rey Salomón tuvieron un hijo llamado Menelik, quien se convirtió en el primer emperador salomónico de Etiopía. Además de la conexión con Israel, Etiopía también tiene vínculos históricos con Egipto y otras civilizaciones antiguas. La tradición etíope sostiene que el Arca de la Alianza fue llevada a Etiopía por Menelik, donde permanece hasta el día de hoy en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum. Esta narrativa es un testimonio del profundo respeto y reverencia que los etíopes tienen por su herencia bíblica. El linaje salomónico de los emperadores etíopes ha sido una fuente de orgullo nacional y espiritualidad.
La creencia en esta línea de descendencia divina ha fortalecido la identidad cultural y religiosa de Etiopía y ha jugado un papel crucial en la preservación de la Biblia etíope y sus textos únicos. La Biblia etíope es única no solo por su contenido, sino también por su historia y contexto cultural. Contiene 88 libros, incluyendo textos que no se encuentran en otras versiones de la Biblia, como el libro de Enoc y los Jubileos. Estos textos ofrecen una perspectiva diferente sobre las historias y enseñanzas bíblicas, proporcionando detalles adicionales que no se encuentran en otras tradiciones cristianas. Uno de los aspectos más fascinantes de la Biblia etíope es su antigüedad. Los rollos bíblicos que contiene son algunos de los más antiguos conocidos, más antiguos incluso que la famosa Biblia King James. Estos rollos han sido preservados por la Iglesia Ortodoxa etíope durante siglos, lo que demuestra el profundo respeto y devoción que los etíopes tienen por su patrimonio espiritual. El contenido único de la Biblia, hermanos míos, estamos viviendo de controversias en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la Iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades.